Buenos días, me llamo José Ramón García Aranda y quiero presentaros el taller del que soy responsable, titulado ¿Te gustaría vivir de lo que te apasiona? Las 10 competencias clave del emprendedor y las 10 razones por las que el emprendedor fracasa. Un titular sobre mí, emprendedor vocacional y apasionado que ha podido combinar una determinada actividad profesional, la de asesorar a las empresas y las organizaciones para ser mejores y evolucionar, con la magia de viajar, habiendo recorrido por cuestiones laborales en los últimos 15 años más de 40 países y más de 1.000.000 de kilómetros, que son aproximadamente 27 vueltas al mundo por el Ecuador. Sobre el porqué y el para qué del taller, el objetivo del mismo es introducir a los alumnos de forma divertida y amena en el mundo del emprendimiento y motivarles a la acción, destacando la importancia de perseguir aquello que uno desea sin abandonar fácilmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un taller extremadamente dinámico en el que vamos a emplear el cine y múltiples escenas de películas para ilustrar diferentes características, tanto positivas como negativas, que nos ayudan o nos impiden conseguir nuestros objetivos, modificando el concepto tradicional de fracaso por el de aprendizaje. Si se aprende, no se fracasa, nos preparamos mejor para el siguiente intento. A nivel de contenidos más detallados, recorreremos las competencias clave del emprendedor a través de las razones por las que éste fracasa. No tener un fin claro en la mente o un propósito que nos mueva, la ausencia de responsabilidad o asumir que no podemos hacer nada por cambiar las cosas, la falta de preparación o de confianza en nuestras capacidades, no proponer soluciones diferentes a las que ya existen o no ser creativos o innovadores, ser individualistas, no ser valientes para explorar caminos que nadie haya recorrido antes, o no tener en cuenta el impacto que podemos causar en otros o en la propia sociedad con aquello que hacemos. Para acabar, tras todo esto, haciendo un recorrido espejo sobre la parte positiva que hay que extraer a nivel de aprendizaje de los errores más frecuentes que hemos enumerado. En síntesis, si habéis tenido curiosidad por abordar este taller y os apetece disfrutar de interesantes ideas y reflexiones sobre cómo darle alas a nuestro espíritu emprendedor, os esperamos en este viaje. Nos vemos muy pronto.